La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco, sostenidos por el amor de Cristo. Ahí estamos, en vivo. Gracias por estar con nosotros. 8 de la mañana con 3 minutos. Una nueva edición de la Biblia tiene la respuesta, levantando la señal en directo para todo el mundo desde nuestra querida Cuenca. Pero eso no quiere decir que no mande un abrazo y un saludo fraterno a toda esa población de Azogues y sus alrededores que siempre están muy pendientes de la señal de 96.9 Somos Familia. Post pandemia, iglesia y tecnología. Cuando nosotros hablamos de tecnología, sin duda que cumplió un rol importantísimo, crucial, diría yo, en algún momento de la pandemia. Pero ¿cómo esto está afectando en este momento? ¿Cómo vamos nosotros a generar ese análisis con respecto a nuestra iglesia, al ministerio, a nuestra relación, a la coinonía también diría yo? Pero para hablar sobre este asunto quiero darle la bienvenida a Andrés Padilla. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, mi querido Luis, buenos días y a todos aquí nos escuchan a través de Radio Familia y nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Un gusto poder estar en esta mañana junto a ustedes. Como bien decías tú, mi querido amigo, la tecnología, algo que es importante, pero que a la vez también puede traer ciertos riesgos o consecuencias, tanto en nuestras vidas y por supuesto también para la iglesia. Y antes de comenzar con el tema, quisiera exponer un poco el contexto en el cual nos encontrábamos, ¿no? Para ir comprendiendo a cómo llegamos a estos puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, la pandemia, antes de pandemia, la mayoría de nosotros estábamos asistiendo a iglesias, íbamos presencialmente los domingos, a cualquiera que sea la denominación de nuestras iglesias, pero vino la pandemia y esto generó un cambio en nuestros hábitos, a nuestras costumbres, de cómo vivíamos y sobre todo cómo éramos de iglesia. Éramos una iglesia mucho más presencial, mucho más afectiva, inclusive, ni bien llegábamos, nos abrazábamos y estábamos mostrando mucho ese amor y ese cariño que tenemos, ¿no es cierto? Y todo empezó a girar a reuniones por videoconferencias, a transmisión de los sermones por medios o servicios dominicales por medio de las redes sociales. Y de alguna manera las personas podíamos preparar nuestro propio menú dominical. ¿A qué me refiero con esto? Poner las alabanzas que nos gustan, elegir al mejor predicador según nuestro criterio, el espacio donde queremos verlo, en la cama, en la sala, haciendo el almuerzo. Empezábamos a cambiar nuestro estilo y nuestra forma de cómo hacíamos iglesia. Y la pandemia nos forzó, no es que queríamos hacerlo de esa manera. La pandemia nos arrastró, nos llevó un poco a esto, ¿no? Y luego, pues, tuvimos ya la oportunidad de reunirnos, de empezar a congregarnos nuevamente, algunos con temor, otros con más fe, pero empezamos a retornar nuevamente a lo que éramos como iglesia, a interactuar más de frente, no a través de una pantalla, con otras personas, ¿no? Y nos extrañábamos. Tanto fue el punto que era difícil porque llegabas y no sabías si abrazar o no abrazar y como que te frenabas en medio de ese abrazo por respeto inclusive a las otras personas también que no sabes qué tan abiertas pueden estar en ese tiempo, ¿no? Y algunos decían, bueno, ya, no importa. y era tanto tiempo que no nos veíamos, que no estábamos juntos, que sin duda estas muestras de cariño se manifestaban entre nosotros. La tecnología, de cierta manera, nos permitió estar conectados como iglesia, recibiendo un alimento espiritual en medio de nuestra necesidad, en medio del miedo, del temor, de la incertidumbre que la pandemia trajo. Algunas iglesias estaban preparadas para manejar todo a través de la tecnología, a través de sus redes sociales,
cámaras, recursos, etcétera, etcétera. Pero había pequeñas que no estaban preparadas para eso. Y de lo que tengo entendido, algunas de ellas inclusive fueron cerradas en medio de la pandemia porque no pudieron responder de manera inmediata y con los recursos necesarios para poder mantenerse conectados por medio de cualquier medio en donde la tecnología nos permite hoy por hoy. Y también es importante que podamos reconocer que existen algunos riesgos o consecuencias que la iglesia puede tener consigo a través de las redes sociales. Entonces, no sé qué piensas tú, Luis, cómo fue tu experiencia en ese tiempo de pandemia con todo lo que más o menos estaba poniendo en el contexto de cómo estamos hasta ahora. Bueno, lo que tú acabas de relatar en realidad fue la historia que se repitió en miles de hogares. Digo en miles de hogares, Andrés, porque la iglesia está formada por familias, está formada por personas. Entonces, no solamente con respecto al tema de la iglesia, sino también a nuestra relación con nuestros hijos, la teleeducación. Lo que yo sí recuerdo es que creo que nosotros nos tomó en un momento en el que estábamos ya avanzando con la parte tecnológica. Si bien fue algo sorpresivo, creo que tuvimos la posibilidad de poder reaccionar. Sin embargo, hay otros que pudieron perder la comunicación. En este sentido, y para entrar justamente en materia, te iba a decir yo, si todo fue de poder reaccionar frente utilizando la tecnología y no dejando de hacer iglesia, ¿cuáles son ahora los riesgos? ¿Tú crees que nos volvimos más cómodos, Andrés? Y voy a comenzar a generar esas consultas. ¿Tú crees que la comodidad es uno de los temas que debemos conversar? Quiero irte respondiendo en el camino esa pregunta. Mira Vamos. tú, yo justamente en medio de esa pandemia, yo pensaba en que la nueva iglesia, esta puede ser manejada por medios de redes sociales. La nueva iglesia, podemos ganar más personas para Jesús a través de estas nuevas herramientas, a través de estos nuevos métodos. Es decir, generar una iglesia virtual. Hacia allá es donde debemos tender, en donde inclusive podemos generar un contenido para alcanzar más personas, rompiendo barreras de una ciudad y pudiendo llegar al mundo entero a través de ello. Y cuando confronté este pensamiento con las escrituras, vi lo opuesto a una iglesia virtual. En Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como lo hacen algunos. Dice, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, no creo, y congregarse es presencialmente estar juntos en cuanto a eso. Entonces iba poniendo esto en la presencia de Dios y lo iba revisando y Dios me iba mostrando ciertas escrituras y me iba recordando algo. Y me fue así que me llevó a Hechos 2:1 nuevamente, donde dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. Es decir, un espacio físico, presencialmente reunidos. En Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Entonces, cuando yo revisaba las escrituras, basándome en este pensamiento de una iglesia virtual y de empezar y trabajar en ello, oye, veo las escrituras y eso implica interacción social. Sopórtense requiere de que debo tener un contacto mucho más fuerte y frecuente, ¿no? Ámense, igual es un contacto. Congréguense, es algo de estar físicamente juntos. Cuando estuvieron reunidos, vino la presencia del Espíritu Santo. Sí, Luis, perdón. Por el Zoom quiero a todos, por el Zoom tolero a todos. Se me hace más simple, más sencillo, porque sé que apago la cámara y no tengo mayor contacto y mayor comunicación después de. Entonces nos mantiene de cierta forma conectados, pero a su vez como distantes, ¿no? O sea, el hombre está creado para interactuar socialmente. Dios lo creó para estar en una unidad, en un grupo. El hombre, el ser humano es social, es sociable. Entonces necesita estar en una sociedad. Y muchas veces la tecnología rompe esto. Permite ayudar, claro, nos permite, por ejemplo, tú y yo ahorita estamos conectados con muchas otras personas.
Es una muy buena herramienta, claro que sí, no estoy diciendo que la tecnología es mala, ojo, es buena la tecnología, pero como en todo podemos darle un mal uso y puede traer consecuencias para nuestras vidas y por supuesto para la iglesia. Por eso es que debemos tener un discernimiento y sabiduría en el Señor para manejarlo de la mejor manera, para poder compartir a través de estos tiempos como tenemos con la Biblia tiene la respuesta y muchas otras cosas más. Discipulado, por ejemplo. Excelente. Entonces, hay cómo hacerlo. Y mira tú, cuando yo entendí esto en medio de este tiempo, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y cuando yo estoy lejos del cuerpo, pienso y creo que estoy lejos de Dios, lejos de Cristo. Porque Cristo es tanto la cabeza como el cuerpo. Y si yo no me congrego, no pertenezco a una iglesia de hogar, no estoy continuamente en una comunidad cristiana, estoy sin el cuerpo. Y entonces esto empezó a confrontar mucho en cuanto a mi vida. Entonces quiero dar énfasis que la iglesia significa reunión. Reunión significa una reunión de creyentes. Entonces, cuando estamos reunidos como creyentes, iglesia de hogar, cuando estamos reunidos como creyentes el domingo, una reunión dominical o una iglesia mucho más grande, mucha más amplia, eso es iglesia. No necesariamente es un templo, no necesariamente es un edificio. Somos nosotros. Y al estar nosotros juntos somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así dice el apóstol Pablo. Y aquí quiero empezar a los peligros que pueden existir en estos tiempos virtuales. No sé si tienes algún comentario, me quedo, Luis, hasta aquí. Sí, hasta el momento lo que tú me estás diciendo es que la tecnología es una herramienta que sirve, que es útil, pero que tal vez la imagen no es todo. Nos estamos olvidando de la esencia. Uh-huh. La esencia de compartir, de vivir juntos, de generar una koinonía, que es un término que en Hechos nos resalta mucho, que es comunidad, vivir en comunidad, estar juntos, disfrutando tiempos buenos, tiempos malos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero interactuando unos con otros de una forma mucho más presencial. Y como digo, cuando estaban en Hechos, estaban unánimos, estaban juntos y la presencia de Dios, del Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces hay algo muy poderoso espiritualmente cuando estamos presencialmente juntos. Y aquí quiero comentar, o quiero dar lectura, perdón, a un comentario de un chico que se llama Josué Barrios, es un venezolano que escribe libros y etcétera, etcétera. Y él escribió esto, basado en estos temas que estoy compartiendo ahora. Dice, en mi soledad había mucho pecado de orgullo y avaricia que florecía en mi corazón y yo no tenía a otros cristianos cercanos que me confrontaran porque en Internet uno realmente no conoce a las personas. Ahí es fácil maquillar nuestras fallas y pecados. También es simple mutear o ignorar a las personas que quieren confrontarte para bien. Sobre los sermones que escuchaba, aunque eran muy edificantes, me veía escogiendo lo que quería escuchar sobre los temas que a mí me interesaban cuando yo quisiera escucharlos. Como cuando escoges cuál canción prefieres oír en Spotify o cuál película quieres ver en Netflix. Como si un sermón fuese un producto a tu elección para consumir o entretenerte, y no un mensaje dirigido especialmente para ti, para sacudir tu vida con la verdad. Además de estos predicadores, a quienes hoy sigo escuchando de vez en cuando, no eran mis pastores. Ellos no conocían mis luchas y contexto, ni pensaban precisamente en mí al predicar. Yo cuando leí este comentario es exactamente eso. Sí, Luis. Real, ¿sabes qué? Lo que yo creo que más extrañaba de ese tiempo de encierro, porque para mí fue un momento, fue un encierro, y que no nos podíamos ver, pasaron muchos meses, Andrés, sin podernos reunir acá en iglesia, es lo que yo más sentía que me faltaba es esa guía y esa dirección, ¿sí? Es la guía y la dirección, el ser pastoreado, el ser corregido.
Y yo creo que parte de quienes ahora se quedaron con el post-pandemia tecnológico y no lo tomaron como una etapa de un momento por una circunstancia para retomar lo nuevo, creo que es justamente porque al ser humano no le gusta ser discipulado, le cuesta ser dirigido, Andrés, Sí, es cierto. direccionado. Ujú. Y muchas veces en ese discipulado tenemos que ser confrontados con nuestros errores, con Por nuestras supuesto. fallas, con nuestros pecados. Entonces, como no quiero eso, me mantengo muy distante. Inclusive dentro de la iglesia presencialmente puedo ser una persona que digo, voy a la iglesia y no necesariamente soy la iglesia. ¿Sí Ok, me explico en eso? por Entonces, supuesto. ¿por qué? Porque no quieren ser muchos. Pero la tecnología permite mucho más a veces a través de esto, este tipo de situaciones, de mantenerme alejado, de no quiero que confronten mis pecados, mis fallas, no quiero que sepan mucho de mi vida, solo voy, estoy ahí, me conecto. Y ahora tan impersonal inclusive se vuelven nuestras reuniones que ni las cámaras se prenden para interactuar. Simplemente soy un fantasma presente en medio de una reunión, por medio de cualquier herramienta de videoconferencia. Me conecto, apago mi micrófono y apago mi cámara, pero estoy ahí. Entonces, como digo, a veces estamos presentes solo como el cuerpo presente, pero a veces estamos en celular, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver un poco eso. Pero quiero sacar 5 ideas principales de lo que leí de Josué. Que cuando estamos a través de la tecnología, a través de estos espacios, necesarios, obviamente por medio de la pandemia, fueron necesarios. El pecado no es confrontado el pecado en nuestras vidas, no conocemos a otras personas, puedes evadir a las personas según lo que sea tu realidad, escuchar solo lo que te conviene y no lo que te confronta. No quiero escuchar sobre este tema porque esto es lo que me molesta cuando escucho sobre esto. Voy a escuchar a este pastor porque está hablando sobre esto. Ver el sermón como un producto o como algo a consumir según la elección, ¿no? Y no tienes un pastor que conocen sus luchas, o sea, no hay un pastoreo, no hay un discipulado en medio de eso. Y por lo tanto, creo que eso nos impide crecimiento espiritual y inclusive en nuestro llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver ciertas recomendaciones que te puedo dar en este tiempo, porque la primera es que te congregues presencialmente, con todos los cuidados debidos, con uso de mascarilla, lleva tu frasquito de alcohol para la desinfección de tus manos, mantén una distancia con tu familia, etcétera, etcétera. Todo lo que es necesario, básico y esencial. Tal y cual como si fueras al Supermaxi, como si fueras al cine, como si fueras a cualquier otro lugar. Mantén un cuidado. Como dijo en Hebreos, no dejen de congregarse, hermanos. Vayan a la iglesia, porque van a ver el cambio que es a través de esta pantalla a lo presencial. Si no lo experimentan ustedes, no lo van a poder. Y muchas personas he escuchado de eso. Pasó en mi primera vez cuando fui a la iglesia. Dije, ahora entiendo y gracias Dios porque realmente entiendo por qué me confirmabas que la iglesia tiene que ser así, de esta manera, Sí. presencial, juntos, unánimes, porque hay algo espiritual que tú estás trayendo ahí. El Espíritu de Dios puede hacer grandes cosas a través de redes sociales, a través de pantallas, sí, claro que sí, pero cuando estamos juntos en la iglesia, adorándole a Dios, siendo iglesia, es otra cosa. ¿Algo querías comentarme, mi querido Luis? Sí, recordando un poquito para reflexionar sobre lo que tú estás comentando, es que la primera vez que pude volver, luego de todas esas transmisiones paralelas que podíamos tener, entonces venía con esas ganas de no llegar tarde, de ir un poquito adelante. Yo si no me pongo adelante, la verdad que yo me desubico rápido, por eso siempre me voy adelante para no perderme nada. Y cuando comenzó la alabanza, Andrés, sentía que estaba, no sé, y no quiero que lo tomen a mal, pero es lo que yo sentía. Yo me sentía en el centro de la voluntad de Dios y no Mm, sé cómo explicarlo. Era ese momento de decir, aquí estoy. Y no eran las paredes, era el momento y era la forma. Con ujú. esta experiencia, te boto nuevamente la pelota a tu cancha y te pregunto,
como tú decías, me voy al cine, me reúno con los amigos, estoy en las fiestas, pero a la iglesia no, porque me puedo contagiar. Sí, Pasa, ¿no? Pasa, ¿no? muchas personas, Ok, muchas personas dentro de la iglesia. Y no queremos forzar tampoco a las personas. Queremos, como decía, anímense, decía en Hebreos, ¿no es cierto? Queremos animar a las personas. Que así como hay otros espacios donde lo comparten, también compartan en la iglesia, pero con mucho cuidado también, ¿no? No con irresponsabilidad, que podría ser el término, ¿no? Con sus mascarillas adecuadas, con su alcohol. En la iglesia siempre hay su desinfección de manos, de pies, en algunas de ellas, a través de las alfombras y todo ello. Si no tienen una mascarilla propia, le brindan, le toman su temperatura, se tienen distanciamiento por grupos familiares. Entonces, hay mucho de ese espacio, pero debemos empezar a vivir y es lindo porque hay muchos testimonios de personas que están llegando nuevamente a decir, bueno, ya estoy vacunada, personas adultas, mayores, adultos mayores, que siempre han estado con temor, que han tenido, dice, bueno, ya estamos vacunados ya un buen tiempo y no hemos venido, pero ahora estamos aquí. Y han dado esos pasos de fe, ¿no? Un poco, habrán otras personas que no están vacunadas y que por lo tanto tienen aún ese miedo y ese temor de poder irse. Y por eso es que estamos conscientes de que hay personas que son vulnerables y que evitan ir a la iglesia. Pero como tú dices, mi querido Luis, y pones bien el ejemplo, evitan ir a la iglesia, pero no evitan ir a otros lugares y a otros espacios. Entonces, ¿qué está pasando? Lo estamos viendo como la parte espiritual no es importante para nuestras vidas. Como, bueno, puedo verla a la iglesia a través de las redes sociales y lo demás no puedo. No puedo tener un café con mi amiga que no le he visto años, o mi amigo que no le he visto años, no puedo tenerlo por Zoom. Entonces necesito hacerlo presencial, pero la iglesia sí puedo verlo por Zoom. Sí, pero no es igual. No es iglesia, no es lo mismo. No es, ¿funciona para mantenernos conectados en medio de una pandemia? Claro que sí. ¿Debería ser la iglesia manejada de esta manera todo el tiempo? Mi criterio muy personal y como digo, viendo en las escrituras, no. La iglesia es presencial, de es acuerdo. personal, es entre personas, es entre grupos. El Espíritu Santo se mueve cuando estamos unánimes, cuando estamos adorando a Dios. Cuando tú dices, me pongo en la alabanza y siento que estoy en el centro de la voluntad de Dios, es decir, que Dios está obrando, me está mostrando, Obrando, me está guiando. Algo está haciendo Dios en mi vida por a través supuesto. de este sermón y a través de la alabanza. Exacto. Y mira que tengo una llamada, pero obviamente vamos a poner la pregunta en texto porque no podemos sacarla al aire. Pero antes de pasarla, yo quiero hacer una reflexión, Andrés, que yo pude entender, o bueno, Dios me hizo entender, ¿no? Si nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, que la vida viene de Él, que respiro porque Él me da vida y me da fuerzas, por eso me voy a trabajar. Yo digo, bueno, si Él me da fuerzas y me da vida para ponerme una mascarilla y me voy de lunes a viernes a trabajar, ¿por qué no voy a la iglesia? Sí, porque probablemente en mi trabajo tengo un poco más incluso por el contacto con el público, tengo hasta más posibilidades de poderme contagiar. Pero también estamos dándole la palabra a quienes nos están escuchando. Gracias, Marlene, dice, ¿cómo adoramos y alabamos a Dios si estamos con el tapaboca, con el bozal? Dice, solo para vernos, pero ya no hay mucho sentido. ¿Cómo le contestamos a Marlene tal vez que ella ha perdido un poco ese interés por disfrutar de esa coinonía a la que tú te refieres, Andrés? Porque tal vez ella dice, no es lo mismo, no voy porque no me siento como antes. Ah, es que si nos dejamos guiar hacia Dios por lo que sentimos, estamos perdidos. Ok, Porque Dios no es lo que sentimos. Dios es Dios y Él se merece todo lo mejor de nosotros. Entonces, yo voy a la iglesia a veces sin sentir ganas de levantar mis manos. Voy a la iglesia a veces sin sentir ganas de ir a la iglesia. Sí, pero Dios transforma mi vida en medio de ese lugar. O Dios me habla a través del mensaje que el predicador preparó pensando en esa congregación, pero Dios puso en su corazón para hablarme a mí. Entonces, la alabanza no se trata de mí, de lo que yo sienta. La alabanza es para adorarle a Dios. Y mi mejor instrumento de adoración es mi corazón. Porque muchas veces mi boca
no va a sentir, no va a tener ganas, no va a poder hablar. Pero como dice, el Espíritu intercederá y hablará por nosotros cuando inclusive no podemos ni hablar. Ahora, ¿es incómodo alabar con el tapabocas? Sí, pero Dios no está viendo nuestra boca, está viendo nuestro corazón. Y eso es lo que vale la pena, eso es lo que importa, de que estamos juntos como familia, como hermanos, como creyentes, adorándole a Dios, aún con un tapabocas, que sabemos que es temporal, así sean 2 años más, no va a ser eterno, así sean 3 meses, así sea un año, pero no va a ser para toda la vida un tapabocas. Pero entendemos la situación y lo hacemos con un tapabocas porque queremos ser responsables, pero no queremos dejar de congregarnos de eso. Entonces, de cierta manera, muchas veces no vamos a sentir. Y Dios, no debemos dejar una relación con Dios por lo que sentimos, sino por lo que creemos, por quién es Dios, no por quién somos nosotros. Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, cambiar nuestro camino. Tú decías el ejemplo del trabajo. Voy al trabajo porque, chusa, es mi responsabilidad, es mi deber y tengo que pagar las cuentas de casa, proveer y todo. Y me voy a exponerme en medio de mi trabajo, voy a cuidarme. Pero yo digo, ¿cómo llevas tu trabajo si no estás siendo ministrado por Dios a través de un espacio como es la iglesia, en donde recibes un sustento espiritual para la semana? Yo digo, a veces podemos convertirnos también en ese cristianos kadosh, cada 8 días. Debemos ser cristianos de todos los días, incluyendo el domingo, estando en el cuerpo. Es lo que yo te decía, ¿no? De entender eso que Dios me mostraba acerca del cuerpo de Cristo. Si yo no estoy en el cuerpo, tampoco estoy con Cristo. ¿Tengo una relación con Cristo de mi día a día? Claro que sí. Pero a pesar de eso, no estoy con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, eso cambió mi entendimiento completamente y digo, realmente podemos estar en una relación con Dios, pero a su vez lejos del cuerpo. Y Dios no nos ha mandado a estar lejos del cuerpo, sino a ser parte del cuerpo. Andrés, desde ya, yo sí quiero agradecerte por esta confrontación, porque es una confrontación en amor y en verdad y creo que es necesaria. Si estoy con el tapaboca, es porque estoy vivo, aún. Amén. Quiero pasar también a un comentario que nos escribe Alexandra Coello Correa. Dice, por la pandemia me fui a vivir a Quito, como muchos tuvieron que salir. Gracias a la tecnología me he mantenido. Mira, una realidad, una reflexión de beneficio. Me he mantenido unida a mi iglesia, pero extraño estar allí. Si te das cuenta, una situación, un beneficio de la tecnología, pero a la final una reflexión del cómo yo vuelvo, cómo me hace falta, cómo debo estar allí. Saludos también para Wilman Cabrera, un abrazo para Wilman y toda su familia, ahí que Dios los está alimentando con el pan diario todos los días, que es la palabra de Dios. Y a propósito del domingo, Andrés, porque sí les estamos diciendo lo importante que es reunirse, sí, les estamos diciendo eso y los estamos siendo muy directos también con eso, porque mi semana comienza el domingo, Andrés. Así es. Sí, es el primer día de la semana, aunque nosotros lo vemos como el último, pero es el primer día de la semana. ¿Y cómo voy a empezar mi semana? Y solo quiero ser un poquito más enfático en esto, digo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para iglesia de hogar, no me da el tiempo el único tiempo que tengo es el fin de semana para estar con mi familia, etcétera, etcétera. Pero tu vida está girando en torno a ti mismo. No está girando porque dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Necesitas tiempo, busca a Dios, porque Él va a organizar tu vida de tal manera que tengas tiempo para estar con tu familia de sangre y tu familia en la sangre de Cristo, que son tus hermanos de la iglesia también. Y para estar con Él conectado los domingos, así como debería generarse un tiempo para estar conectados con Él durante la semana. Y sí, es verdad esa realidad. Muchas personas están distantes, que eran parte de nuestra congregación, y se volvieron a conectar a nuestra congregación de cierta manera por medio de las redes sociales. Y eso es lindo y eso es positivo. No puedo negar ni tapar eso que es valioso e importante.
Pero aquellos que no estamos distantes, que no estamos lejos, que estamos en la misma ciudad y que podemos confrontar nuestro pretexto de por qué no estoy yendo a la iglesia, en donde sí puedo ir, en donde puedo ir y ser la iglesia, no asistir a la iglesia. Porque lo que estoy haciendo llamado es a ser iglesia, no a asistir a la iglesia. Y ser la iglesia es estar juntos un día domingo, juntos un día en iglesia de hogar. Ujú. Y que debemos hacer esa transición hacia qué? A lo presencial, a estar juntos nuevamente, porque así es como la iglesia de Dios fue diseñada y creada, para estar presencialmente confrontándonos unos a otros, amándonos, riéndonos, gozándonos. Mira, en nuestra iglesia los días domingos estamos disfrutando unos lindos tiempos, estamos saliendo de la reunión, estamos quedándonos ahí con nuestro tapabocas, lógicamente, conversando al aire libre. Oye, son lindos tiempos y eso es comunidad, eso es iglesia. Y por eso es que quiero quizás cerrar con cuatro recomendaciones básicas, porque sabemos y entendemos que hay personas que no pueden asistir a la iglesia porque son personas vulnerables, porque por su condición quizás, perdón, no es lo mejor. Primero, que cuando veamos la transmisión de nuestros sermones de los días domingos en la iglesia, no lo veamos como una película de Netflix, ni como a nuestro pastor como el youtuber. ¿Qué quiero decir con esto? Que no escojamos las cosas conforme a nuestra conveniencia, sino seamos iglesia, tengamos pertenencia, como nuestra hermana decía, oye, yo estoy en Quito, pero aún así estoy conectado con ustedes porque les extraño. Entonces tiene pertenencia, ¿no es cierto? Entonces se conecta con nosotros, con ellos. Y esto quiere decir, no ver con pijama. Vos te fueras a la iglesia con pijama, escucha la palabra de Dios. Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, igual, si estamos en casa, evitemos verlo en pijama, en la cama, en un espacio donde vemos generalmente, nos entretenemos. Yo muchas veces digo, no lo voy a ver en el celular, lo voy a ver en la televisión para que sea mucho mejor. Y si estoy viendo a través del televisor, no me distraigo con el celular, porque cuando estamos presencialmente también, no es que estamos chateándonos o viendo el celular algo cuando estamos en la iglesia. Evitamos hacer eso. De la misma manera, evitemos distractores como televisores, celulares. Oye, perdón hermanos, pero se lo tiene que decir. He estado en reuniones de Zoom donde las personas o están viendo el celular o están viendo la televisión porque vienen los destellos de la televisión a los rostros, donde es sencillo ver eso. Evitemos distractores, centrémonos ese momento en lo que estamos, que es la palabra de Dios, en compartir con nuestros hermanos, así sea a través de las redes sociales, y concentrémonos en el mensaje que es la palabra de Dios que va a alimentar nuestras vidas. Y escuchemos con reverencia y con expectativa de confrontación, que esa palabra me confronte y transforme con alabanza a Dios en nuestros corazones. Esas serían mis recomendaciones en medio de este tiempo de iglesia y tecnología. Ya mismo vamos a concluir, pero no por eso quiero dejar de leer mensajes. Ya viene Marcela e Ivanova en una nueva edición de Manantial. Mientras tanto, Rocío Sarmiento dice, Dios nos pide congregarnos. Con esta pandemia el enemigo ha logrado separarnos para buscar y alabar a nuestro Padre en unidad. También dice Anita Condo, así es, gracias por compartir, Andrés, y lo voy a poner en pantalla. Gracias por compartir, Andrés, y hacernos entender que es importante congregarnos, que Dios te bendiga y que te siga utilizando en todos los planes y propósitos. Saludos desde Santa Rosa, provincia de El Oro. Aquí también tenemos a Tati Chicaiza, que dice, gracias siempre por la exhortación y el ánimo, queridos Luis y Andresito. En verdad, la tecnología ha sido para mí ese cordón que me ha sostenido más cerca del cuerpo de Cristo. Por las condiciones de mi salud y de mis hijos, no hemos podido ir presencialmente. Extrañamos a nuestra familia en Cristo. Bendiciones, entre otros comentarios. Y rápidamente, Andrés, yo quería consultarte, parece que podemos responderle en 30 segundos. Alguien nos escribe y nos dice, si ya estamos viviendo en otras ciudades, como en el caso de nuestra amiga que nos escribió de Quito, ¿deben ir a una iglesia local o seguir por internet? Mira qué pregunta tan buena. Yo les animo
a asistir a una iglesia presencial. Busquen una iglesia que sea similar a la cual ustedes se congregaban. Si es que están en una ciudad en la cual Ministerios Arco tiene una congregación, chévere, pueden asistir. Si no, pues busquen una que se sientan afín a ella, ¿no? Entonces creo que pueden buscar. ¿Sabes que una vez leí un artículo en el cual decía, ¿qué pasa si yo me cambio de ciudad? ¿Qué pasa si me voy por trabajo a otra ciudad, a otro país? Tengo que buscar una iglesia en la cual esté medio afín a mis doctrinas, a mis creencias, a la forma en la cual la vivía como iglesia. Y mucho de eso va a implicar que vas a tener que ir conociendo algunas. Vas a tener que ir asistiendo hasta que el Señor te vaya guiando y mostrando a la que tú tienes que ir. Pero sí tienes que asistir. ¿Puedes mantenerte conectado a su vez con nosotros también a través de las redes sociales? Claro que sí, pero debes echar raíces. Era un término que compartíamos con el liderazgo en Estancia Rosario. Echar raíces. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Entonces necesitas echar raíces también en una congregación, en otra ciudad, en otro país, para crecer espiritualmente. Puedes mantenerte conectado por medio de las redes sociales con tu antigua congregación, con tus amigos, de tus hermanos en Cristo. Claro, ¿por qué no? Acertado comentario. Congregación. Acertado comentario, Andrés, y lo digo por lo vivido, si no, no estuviera aquí como ustedes en Iglesia Arco. No soy de acá, pero me han recibido como propio. La consejería, otro de los motivos importantes para vivir en coinonía y en la iglesia, y quiero decirte que mantenemos un servicio de consejería de manera permanente. Solamente puedes apuntar el número que te voy a decir o que lo estás viendo al 288-1330, 288-1330, porque hay realidades y particularidades que hay que tomarlas con consejería. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vas a estar en unos 15 días más, 15 días o 3 semanas. Vamos a tenerte nuevamente por acá. Chévere, muchas gracias, Luis. No, para mí es un privilegio, un honor poder compartir con ustedes. Saludos, Anita Cono también. Cuánto extraño ir a Santa Rosa. Estuve tiempos atrás, inclusive contigo fuimos cuando estuvimos por el instituto y claro qué sí. linda congregación, qué linda familia. Espero pronto también poder estar en otros lugares visitando y compartiendo del amor de Dios. Saludos para toda mi provincia, mis coterráneos, la provincia del Oro. Contacto para anfitriones, si quieres buscar justamente un espacio para servir, tienes que conectarte rápidamente con Roberto Isa, al 0991 17 28 06, 0991 17 28 06. Estamos buscando anfitriones, sobre todo para la reunión de las 12. Con todos estos anuncios, y solamente decirte que nos vemos hoy en nuestro tiempo de oración, de reflexión, de ministración aquí en Iglesia Arco, en Avenida 10 de Agosto, a partir de las 7 de la noche en Coffee Day. Andrés, tantos espacios, ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto. Y también en Estancia Rosario les esperamos el día domingo sí, a las 10 de la mañana. Sí, sí, sí. Voy a ir por allá. Voy a ir por allá para visitarlos uno de estos domingos. Bienvenido, hermano. Gracias, Andrés, siempre por tu mucho, bendiciones. Por estos temas de reflexión. A ustedes continúen con nosotros. Ya está lista Ivanova y Marcela con un interesante tema también para la familia.